Evangelio de Mateo 2, del 1 al 12. La visita de los sabios de Oriente. La fiesta de la Epifanía. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y, arrodillándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Estamos viendo la lectura en donde aparecen estos tres personajes que nosotros les llamamos Melchor, Gaspar y Baltasar. Y esos nombres no aparecen en la lectura. Esos nombres fueron integrados para que de alguna manera pudiéramos identificarlos, pero no se mencionan en la Sagrada Escritura. También nos damos cuenta que estos tres personajes, como ya lo hemos especificado en otras lecturas, no son más que unos sabios de Oriente. Podríamos decir que eran astrólogos. Hoy en día podríamos decir que son astrónomos. Pero nunca y nunca de los nunca debemos de decir que son reyes. Y mucho menos esa forma tan despectiva, tan de juguete, tan de broma, que les decimos magos. Eso no existe. Ni son reyes, ni son magos, ni trajeron juguetes. Le llevaron 3 regalos a Jesús. Y nos menciona aquí muy claramente que le dicen niño. Pero miren, pasemos a analizar la lectura para que le demos un vistazo a versículo por versículo y así podamos ir entendiendo el mensaje de cada uno de estos versos para que podamos entender el mensaje que tiene aquí la Sagrada Escritura para cada uno de nosotros. En el versículo número 1 nos menciona que Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo de que Herodes era el rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. Empieza el versículo mencionando que Jesús nació en Belén. ¿De qué región? De Judea. No dice Judá, dice Judea. Es un pueblo. Belén es un pueblo de la región de Judea. ¿En qué tiempo sucedió esto? En el tiempo de que Herodes era rey del país. Por lo tanto, los romanos, en su historia, allá en Italia,
tienen el año exacto de cuando Herodes fue rey del país, Herodes el Grande. Y así podemos nosotros hacer un análisis del tiempo exacto en el que Jesucristo había nacido. Un poco antes de que muriera Herodes el Grande, nació Jesucristo. Si buscamos la historia italiana, nos daremos cuenta que lo mencionan a Herodes como el rey del país allá en ese lugar de Judea. Y nos daremos cuenta de que hay una equivocación en los años y que no llevamos los 2014 años que en este tiempo tenemos. Pero también nos menciona este versículo que llegaron entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente. Insisto, dice sabios. Venían de Oriente, no venían del norte, no venían del sur, no venían del occidente. Estamos entonces analizando que Jerusalén está situado en la parte en donde si vamos hacia el norte, llegamos a Europa. Si vamos hacia el sur, llegaríamos a África. Si vamos hacia el occidente, encontraríamos América, cruzando el Atlántico. Y si nos vamos y nos remontamos al oriente, nos estamos yendo hacia todos los países orientales. Sí, dije bien, los orientales. Japón, China, Taiwán, quizá la India, etcétera, etcétera. Entonces, estos sabios no venían de Europa, estos sabios no venían de África, estos sabios no venían de América. Por lo tanto, es falsedad todas aquellas percepciones que nos hacen entender que un supuesto rey, entre comillas, venía de Europa en un caballo. Y otro rey venía de África, del sur, y que venía montado en un elefante. Y otro que venía montado en un camello o en un dromedario, y que venía de las partes céntricas del continente europeo que se une con el continente africano. Y no nos mencionan que vinieran de Oriente esos tres animalitos que se nos presentan como caballo, elefante y camello o dromedario. Un camello es el que tiene dos jorobas, un dromedario nada más tiene una joroba. ¿Se dan cuenta de todas las invenciones que le vamos poniendo nosotros a este pasaje bíblico? Le pusimos Melchor, Gaspar y Baltasar y no nos menciona. Les pusimos que venían de muchos lugares y no nos dimos cuenta que dice que vienen de Oriente. Por lo tanto, el caballo sale fuera, el elefante sale también fuera y el camello o dromedario también salen fuera. Y no nos menciona aquí que llegaron en esos animales, ¿eh? Y también no nos menciona que sean magos ni que sean reyes. Es increíble. Y nos menciona muy claramente que vienen del Oriente. Bueno, y que se dedicaban al estudio de las estrellas. En la actualidad las personas que se dedican al estudio de las estrellas son de dos tipos. Aquellos universitarios y científicos, y les llamamos nosotros astrónomos. Y aquellos que se dedican al estudio de la ciencia, sino simple y llanamente a observar las estrellas de una manera, diría yo, por costumbre, por tradición, por creencias vanas, y se les dice astrólogos. Es muy distinto un astrólogo y un astrónomo. Un astrónomo es alguien que estudia y que usa la ciencia, y un astrólogo es aquel que usa el misticismo, que usa creencias vanas y que no tiene fundamento en lo que dice. En la actualidad tenemos esos dos tipos de personajes. En aquel entonces, pues eran sabios, porque al mirar el cielo y ver las estrellas y su movimiento, podían predecir muchas cosas en la naturaleza. Entonces, estos señores, que afortunadamente sí son tres,
porque supuestamente llevaron 3 regalos, pero tampoco nos menciona que sean 3, pero nos imaginamos que son 3, pero a lo mejor eran 4, 5, 6 o 7 u 8, no lo sabemos. Pero nosotros ponemos 3, porque como son 3 regalos, pues 3 ponemos. Somos bárbaros, exageradamente. Pero vamos a seguir escudriñando esta lectura. Y en el versículo número 2 dice: y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Nos menciona que los sabios llegan a Jerusalén, llegan a la región de Judea y empiezan a preguntar. No nos dice exactamente a quién le preguntan. Pues le preguntan a la gente, le preguntan a los ciudadanos, le preguntan quizá a las mujeres, a los hombres, a los niños. Y la pregunta es: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Ellos sabiendo que ahí es un poblado en donde había judíos. No se fueron a otro lugar, no se fueron a Arabia, no se fueron a Grecia, fueron ahí, porque sabían que ahí vivían los judíos, reprimidos, dominados por los romanos, pero ahí vivían. Y hacen la pregunta, y ellos sí le dicen a Jesús, sí le dicen el rey de los judíos, que ha nacido. Ya hemos nosotros tenido conocimiento de que ha habido otros reyes en los judíos. Tenemos el rey Saúl, el rey David, el rey Samuel. Tenemos los reyes ya, y tenemos unos libros aquí en la Sagrada Escritura que dice de los reyes, un libro de los reyes. Pero aquí estamos hablando del rey de reyes, de Jesús, el rey judío. Y preguntan, y pues la gente no sabe. Muy judíos, y no saben. Como muchos de nosotros, muy católicos, y no sabemos ni en cuántas partes se divide la misa dominical. Vamos a misa, hemos ido los últimos años de nuestra vida, seguimos yendo domingo a domingo, escuchamos la Santa Misa de parte de nuestros presbíteros y nunca nos aprendemos en cuántas partes se divide la misa. Les voy a ayudar en 5 partes. Ahí investíguenle y después me platican. Pero vemos cómo aquí los judíos tampoco saben nada en dónde había nacido el rey de los judíos. Ni se lo imaginaban. ¿Por qué? Muy judíos, pero ahí andaban en sus negociaciones mundanas. Ahí andaban distraídos en el planeta, como nosotros en la actualidad. Andamos distraídos en la casa, en el vestido, en la riqueza, en los paseos, en los coches, en la tecnología. Los jóvenes ahora ya no le piden juguetes a los reyes, ahora les piden celulares, tablets, iPhone, un smartphone, etcétera, puras cosas electrónicas. Y antes les pedían juguetes de madera, juguetes de plástico cuando llegó el plástico. Pero bueno, a lo que vamos es de que los judíos no sabían la respuesta y no le pudieron contestar a los reyes, a los supuestos reyes, que sabemos que son sabios. Ellos muy claramente les dice a la gente, pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Fíjense, los sabios de ese momento, de ese mundo, iban a adorar a Jesús. Yo me pregunto, los sabios en la actualidad, ¿adoran a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué lo van a adorar? Ellos creen en la materia, creen en la razón, creen en la ciencia. Ellos son escépticos, son ateos, no creen en Dios. Solamente creen en lo que ven, en lo que oyen, en lo que tocan, en lo que saborean, en lo que huelen. Ellos dicen que después de la muerte ya no hay nada. Se acaba el cuerpo humano y se va la energía. Y dice, la energía no se crea ni se destruye.
solamente se transforma. Y la energía que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios. Pero los sabios en la actualidad no creen. Los sabios en la actualidad no adoran a Dios, y mucho menos a Jesucristo. Qué cambio, ¿verdad? En aquel entonces los sabios de la tierra eran los que estaban enseñándonos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora es todo lo contrario. ¿Cómo la ven? Bueno, sigamos. Pasemos al versículo número 3. Dice, el rey Herodes se inquietó mucho al oír esto. Y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Todos andaban preocupados, asombrados, con una curiosidad muy grande. Se decían unos a otros, ¿a poco ya nació nuestro Salvador? ¿A poco ya nació el Mesías? ¿A poco ya nació el Hijo de Dios? Y andaban espantados, porque esto no pasa cada año, ni cada 10 años, ni cada 100, ni cada 1000. Sí, estaban muy espantados. Y como dicen las escrituras, ahí en Belén de Judea, van a ser. No eres la más pequeña de las tierras, dice la frase. Ahí iban a ser. Y lo sabían algunos judíos, estudiosos, porque no todos estudian la palabra de Dios, así como nosotros los católicos. No todos estudiamos la palabra de Dios. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Nos vamos de la Iglesia Católica a estudiarla con los evangélicos, con los bautistas, con los cristianos, con los testigos de Jehová, con los mormones, con otros. Pero en nuestra Iglesia Católica no estudiamos eso. Y vuelvo a preguntarles. Pregúntenle a un católico, ¿cuáles son los cinco mandamientos de la Iglesia? ¿Eres católico? Pues te los debes de saber. Mínimo, ¿cuáles son los 7 sacramentos? ¿Ah? Bueno, a lo mejor eres más estudiado y me puedes decir las obras de misericordia corporales, las obras de misericordia espirituales, o las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? ¿Sí? ¿Y cuáles son las potencias del alma? Pregúntenselas a los católicos, pregúntatelo a ti. ¿Te lo sabes? ¡Qué bueno! Eres de los católicos que saben y pueden contestar. Y si no te lo sabes, muy católico, muy guadalupano. Y si te pregunto ahorita en qué año se dice que se apareció la Santísima Virgen de Guadalupe, no me lo dices. Y eres católico guadalupano. Entonces nos damos cuenta que la gente no sabe, que la gente está muy lejos de tener el conocimiento. Y en Jerusalén en ese momento los habitantes pues se pusieron muy nerviosos y preocupados y asombrados. Y no solo ellos, sino que también el rey Herodes, el grande. Dice aquí, se inquietó mucho al oír esto. ¿Por qué? Porque, bueno, si ya nació un rey, entonces yo siendo rey, pues ya no voy a ser rey. Qué preocupación, ¿verdad? Qué preocupación tan grande. Es como en la actualidad. ¿Ya se van a poder reelegir los senadores y los diputados? Porque están muy preocupados. El día de mañana dejan de ser senadores. ¿Y qué van a hacer? Dejan de ser diputados. ¿Y qué van a hacer? Van a llegar otros y los van a quitar. ¿Y ellos a qué se van a dedicar? ¿Ya no van a poder robar? ¿Ya no van a poder ejercer su poder sobre la gente? Y entonces, pues, acomodaron las leyes en la actualidad para poderse reelegir. Y así, pues, se va a acabar un senador, pues, hasta que se muera. Se va a reelegir. Tienen miedo. Así el rey Herodes también tenía miedo de que lo fuera a sustituir Jesús, el verdadero rey. Pero qué mal estaban, porque Jesús dijo a Pilato cuando lo tenía interrogando: tú lo has dicho, yo soy rey, pero no de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, todos mis súbditos vendrían a defenderme, pero mi reino no es de este mundo. Y qué preocupado estaba Herodes, pensando que era un rey mundano, material, igual que él. Qué bárbaro, qué ignorante. Pero bueno, en el versículo número 4 dice: mandó el rey a llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías.
O sea que Herodes estaba tan preocupado que dijo, bueno, yo soy ignorante, yo no sé la historia, yo no conozco las profecías, no sé cómo sea esto, voy y mando a traer a los jefes de los sacerdotes. Ahorita, ¿quiénes son los jefes de los sacerdotes? Pues los obispos, los cardenales, los monseñores, son los jefes de los sacerdotes, de los presbíteros. Hagan de cuenta que ahorita en la actualidad mandaban llamar a todos los obispos, a los sacerdotes, a los obispos, a los monseñores, a los cardenales, y los sentaba ahí y les hace la pregunta. ¿Sí? Y también dice que a los maestros de la ley, o sea, los maestros de la ley, a los teólogos, a los estudiosos, y hace la pregunta. Oigan, a ver, explíquenme, ¿dónde van a ser Jesús? Bueno, no sabía el nombre, ¿verdad? ¿Dónde van a ser el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos? Y los jefes de los sacerdotes, esos maestros de la ley que en la actualidad son los teólogos, en la actualidad son los obispos, cardenales y monseñores, le contestan, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta, en Belén de Judea. Ah, dice Herodes, en Judea, en el pueblito de Belén. Bueno, pues es un pueblito chiquito, es un pueblito con muy pocos habitantes. Pues, mira, qué bien que ya me lo dijeron. Ya estaba mentalizándose, ya estaba pensando qué hacer. Lo que sabemos que hizo, mandar a matar a los niños. Eso, un homicidio. Los mandó a matar, un asesino. El número 6 dice, en cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Así lo dice el profeta. Que Belén, de la tierra de Judá. Judá era el nombre de un personaje muy importante de las 12 tribus de Israel. No eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante. O sea, el profeta lo estaba diciendo como un gobernante. Sí, Jesucristo gobernó, exactamente, y nos sigue gobernando a cada uno de nosotros. Si tú quieres que te gobierne, déjate que te gobierne el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Si no, pues te estás gobernando tú, con el nombre que tienes. Y dice que guiará a mi pueblo Israel, lo va a guiar. ¿Y lo aceptaron? No lo aceptaron. Lo persiguieron, lo apresaron, lo castigaron, lo crucificaron, lo mataron. Muy pocos lo siguieron. Ahí vemos 12 discípulos, también judíos, y uno se ahorcó. Quedaron 11 y después lo sustituyeron por Matías. Los 12 discípulos eran judíos. La primera iglesia era judía. La primera iglesia católica era judía. La iglesia católica viene de los judíos. Nuestra iglesia es judía. Así repite en el versículo número 6 la profecía del profeta. En el número 7 dice, entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. ¿Cómo la ven? No necesitaba periodistas, no necesitaba internet, no necesitaba ver la televisión, porque no había. Él simple y llanamente llamó a los sabios en secreto y les dice, oigan, pues ustedes son sabios. Ya me dijeron los maestros de la ley, o sea, los teólogos, ya me dijeron los jefes de los sacerdotes, o sea, los obispos, cardenales, no sé, ¿en qué lugar? En Belén de Judea. Ya sé el lugar. Ahora, el tiempo exacto, ustedes lo deben de saber, sabios. Y ellos lo sabían, sí, exactamente. Porque habían encontrado esa estrella nueva y que se estaba posando encima de Belén de Judea, encima del lugar en donde había nacido Jesucristo. Y los sabios le informaron del tiempo exacto que había aparecido la estrella. En el número 8 dice, luego los mandó a Belén y les dijo, vayan a Belén, vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. Todo.
dónde vive, quién es su mamá, quién es su papá, si tiene más hermanitos, si hay dinero, no hay dinero, de qué raza son, de qué tribu son, etcétera, 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 etcétera. Y dice, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. O sea, él dijo, yo también lo voy a adorar. Qué mentiroso, ¿no? Bueno, tenía que engañar a los sabios, de alguna manera. ¿Para qué? Para que los sabios fueran y le dijeran, Herodes, rey de este lugar, ya encontramos al niño, está en tal lugar, su mamá se llama fulana de tal, su papá es tal, están aquí de visita, porque el censo, pero en realidad José no es de aquí, José viene de otro lado, etcétera, etcétera. Querían toda la información. O sea, quería que los sabios fueran los paparazzis. Pues como no había para grabar y no había para tomar película ni fotos, pues los sabios tenían que regresar a decirle al rey eso, ¿no? Pues era el rey. Es como ahorita el rey. ¿Eh? ¿Quién es el rey? Nuestro presidente. ¿Ah? Hagan de cuenta que él manda llamar y pues por cordialidad, pues bueno, respetamos su investidura y le dirían. Pero sigamos adelante en esta lectura. En el versículo número 9 nos dice, con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos. ¿Quién creen que iba moviendo esa estrella? No me lo digan. Adivinaron. Dios, el Espíritu Santo. Y bueno, dice ahí, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Esa cuevita que la usaban de establo. Ahí se paró la estrella. Por eso en los nacimientos, en la réplica que hacemos de los nacimientos, ponemos una estrella arriba, exactamente, de donde está la Sagrada Familia, José y María y el niño. Esa es la verdadera Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en donde está José, María y Jesús, la Sagrada Familia. Y acabamos de celebrar esa fiesta también. En el número 10 dice, cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Dijeron, ahí es. Muy contentos los sabios. Insisto, no nos menciona cuántos eran. Nosotros suponemos que 3. Ya no inventemos cosas. Por favor, seamos loables, seamos exactos. No se menciona que fueran más de 3, pero pueden haber sido 3. No lo sabemos. Y en el número 11 dice, luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Fíjense, dice que entraron a la casa y no dice que entraron al establo, no dice que entraron a la cueva. Pues claro, eso no lo sabían. El dueño del lugar, al ver el suceso tan grandioso, movido por el Espíritu Santo, ¿qué creen? ¿Qué creen? Le atinaron. Ofreció su propia casa para que estuviera ahí José, María y Jesús. Ya los había movido de su establo. Ya no estaban ahí en la cuevita. Ya estaban en la casa del dueño de ese lugar. ¿No se habían dado cuenta de eso? Bien claro lo dice. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. De lo contrario hubiera dicho, entraron al establo con una cuevita y ahí está. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestros nacimientos? Cuando llegan los sabios, ya poner la casita en donde era el dueño de ese establo. Ya no el establo. Hay que ir corrigiendo. Hay que ir haciendo nuevos tipos de nacimientos. Y dice, y arrodillándose lo adoraron. Los sabios de ese entonces adoraron a nuestro Señor Jesucristo. Los actuales no saben adorar. Abrieron sus cofres y le ofrecieron esos 3 regalos: oro, incienso y mirra.
Y sabemos que el oro es representativo porque los reyes tienen oro. Incienso, porque el incienso se ocupa en el templo, se ocupa en los sacrificios, se ocupa en las oraciones hacia nuestro Padre Dios. Y Jesús era Dios, por eso le dejaron incienso. Y mirra, una planta que usaban, que le daban un uso medicinal, para curar, para proteger, un tipo como de bálsamo. La mirra, porque Jesús es hombre, en ese momento era hombre. Pero no crean que agarraron y le dejaron unos lingotes de oro. No. Le dejaron monedas de oro, muy valiosas en cualquier lugar. ¿Por qué necesitaban el oro ellos? Ya acabamos de mencionar, pues porque el rey sí, pero lo iban a ocupar. ¿A dónde tenían que irse? José, María y Jesús, ¿a dónde? Tenían que huir a Egipto, antes de que los encontraran los romanos, los soldados, y lo quisieran matar al niño. Entonces necesitaban dinero, necesitaban oro para poder viajar, para poder pagar la salida, para poder pagar la estancia en Egipto, la comida, la casa, posiblemente el vestido. Una mujer que acaba de parir necesita mucho apoyo, necesita muchas cosas. Se necesitaba oro. Y el oro en cualquier lado se recibe. Monedas de oro. Por eso se las dieron. No le dieron mucho oro como para que dijeran, uy, no, recibió mucho oro. Ya cuando estaba grande, híjole, no, por eso José puso una super carpintería. No, tenía muchos empleados, ¿verdad? Podríamos decir, no, tenía una gran empresa. No. El oro no, que les dio ese sabio, no era para hacer grandes inversiones y grandes empresas, no. Les dio ese oro para que pudieran pagar lo necesario en la huida a Egipto y después regresar, que sabemos que regresaron a Nazaret. El incienso era porque es la forma de adorarlo, para que el lugar en donde estaba Jesucristo, en el lugar en que se encontrara, siempre estuviera oliendo al reino de los cielos, siempre estuviera apreciado con nuestro olfato como la presencia, ese aroma del Todopoderoso. Por eso el incienso es una forma de adoración. Y la mirra, para proteger al niño de las enfermedades de aquel entonces, para protegerlo de todas las cosas que se pudieran presentar, bacterias, virus, porque siempre han existido. Para eso era la mirra. Entonces nos damos cuenta que los regalos que le llevaron eran importantes para que se prosiguiera el plan salvífico de Dios en la tierra. E insisto, a Jesucristo no le llevaron juguetes. Y en la actualidad es lo que más piden los niños. Los niños deberían de pedir salud, deberían de pedir paz, deberían de pedir tranquilidad, deberían de pedir amor. Pero bueno, tenemos la costumbre y ellos piden sus juguetes. En el versículo número 12 nos menciona, después, advertidos en sueños, fíjense, en sueños, advertidos en sueños, como a José. Cómo le gusta a Dios hablarnos en sueños. Cómo le gusta a Dios estar mandando mensajes en sueños. De que no debían volver a donde estaba Herodes. Pues lógico. ¿Para qué? Para que sepa exactamente Herodes dónde estaba Jesucristo, ya no necesita mandar a matar a todos los niños, si no va exactamente a matar a Jesús. Pues no. Y regresaron a su tierra por otro camino. Regresaron a su tierra los sabios. Ya no regresaron a darle el informe a Herodes. Bueno, esta lectura del día de hoy, que nosotros
la leemos y decimos en domingo, en la fiesta de la Epifanía, que quiere decir Epifanía, manifestación de Dios a todo el mundo. Jesucristo tuvo muchas manifestaciones, se manifestó en el bautismo al mundo entero, se manifestó a los pastores cuando lo llegaron a adorar, se manifestó a estos sabios de Oriente, no de Occidente, sabios no del norte, sabios no del sur. Yo no sé por qué pintan a uno negro, otro albino y otro blanco. ¿Cómo saben que esos colores eran? ¿Y cómo saben que eran tres? No, si de veras que nosotros somos buenos para inventar cosas, somos buenos para inventar cosas. Y después esto lo estudiamos y lo aprendemos o nos lo enseña otra gente. Ya nos explicaron estas cosas los testigos de Jehová. Ellos sí dicen la verdad. Ya nos explicaron este evangelio, esta lectura, ya nos lo explicaron los bautistas. Ay, ellos sí enseñan bien, no como los católicos. Voy a misa y no me habla nada el padre de lo que tengo que aprender. Vamos a otra religión y ahí sí nos explican esta lectura y dicen, oye, ahí sí explican muy bien. Yo ya voy a ir para allá. Tienes la oportunidad de aprender esto aquí con nosotros. Seas de la religión que seas. Y si eres católico, pues con mayor razón. Bueno, pues ya después de criticar a estos tres señores, que posiblemente eran tres, a lo mejor eran 4, 5 o 6, no sabemos. Solamente hago que decir que eran sabios de Oriente. Hemos visto que es una manifestación a los sabios, a los pastores, al pueblo entero. Espero que esto les haya servido para que pudieran entender un poco más la fiesta de la Epifanía. Bueno, pero nada más quiero disculparme porque hace rato acabo de mencionar que los tres reyes de Israel y mencioné a Samuel, no, o sea, el primer rey fue Saúl, el segundo rey fue el rey David, lo sabemos, y el tercer rey fue el rey Salomón, quien construyó el templo de Jerusalén. Y bueno, dije el profeta Samuel, él no era rey. Pero bueno, una disculpa porque a veces por estar explicando de una manera se me contorsiona el cerebro. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos.